y eterna palabra del Señor, y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, aleluya, esta zarza no se consumía. Esto es increíble, dijo a sí mismo, porque esa zarza, dice, no se consume. Es la pregunta, amado. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla, y a ir a verla más cerca, dijo Moisés. Versículo 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Y versículo 5 dice así: no te acerques más, le advirtió así el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Padre, en el bendito nombre de Jesús, vamos nuevamente ante su presencia. Y te damos gracias porque nos permite en este instante llegar a este tiempo tan valioso como lo es estar a los pies de su palabra. Por medio de ella, en esta noche nos hablarás. Por medio de ella, en esta noche nos bendecirás. Señor, algo quieres hablarnos. Y sin duda, lo que necesitamos, mi Señor, es poder tener frente a tu palabra un corazón dispuesto, deseoso. Oídos también dispuestos para oír lo que tú, Señor, nos quieres enseñar. Aquí está su siervo esta noche. Y dependo, Señor, de usted. Dependo de su gracia. Únjame, Señor. Unja mis labios, mi corazón, mi vida. Quiero predicar con gracia, con sazón. Quiero predicar, Señor, con presencia tuya. Quiero que nos hable, mi Señor. Creo que tu palabra no vuelve a usted vacía y no volverá, Señor. Porque sin duda usted cumplirá el propósito en esta noche por el cual usted ha enviado este mensaje. Todos se lo agradecemos por Jesucristo, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén y amén. Le invito en casa a dar la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero hablar en esta noche sobre la importancia de escuchar o de oír la voz de Dios. La importancia de oír la voz de Dios. Si yo le preguntara en esta noche a usted, si acaso usted leería más la Biblia, si usted la pudiera entender aún mejor. Esa es la primera pregunta y parto en esta noche diciéndole: si usted tuviese la capacidad, si usted pudiera entender mejor la palabra del Señor, las Escrituras, ¿usted la leería? ¿La leería más? En ocasiones, amado, nuestro entendimiento muchas veces se entorpece. Si leemos muchas veces un pasaje bíblico rápido, de hecho vamos a enfrentar esa dramática y lamentable situación de que no vamos a entender lo que leímos.
nos vamos a entorpecer cuando leemos demasiado rápido y no nos tomamos el tiempo suficiente para detenernos, meditar y leer con calma. Y de hecho, otras veces, sobre todo al leer relatos que ya conocemos, sin duda vamos a asumir que no hay nada que podamos aprender, algo nuevo más que podamos aprender de ese pasaje. Sin embargo, amado, si leemos la Biblia con el deseo de saber de que Dios quiere decirnos algo y cómo Él también desea que nosotros lo podamos aplicar, sus palabras entonces cobran mucho sentido. Al ver, amado, el pasaje que hemos leído del libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 5, y al ver allí cómo Dios interactuó con Moisés, amado, de hecho podemos ver una mejor comprensión de cómo podemos nosotros escuchar la voz del Señor, cómo podemos oírle mediante, de hecho, su palabra. Y quiero mencionar algunas cosas. Primero, sorpresa, porque mientras Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, se sorprendió él al ver cómo una zarza estaba ardiendo. Pero lo particular de esta zarza es que esta zarza no se consumía por el fuego. Y eso le llamó sin duda la atención. Se sorprendió que la zarza estuviera ardiendo y que ella no se apagara, el fuego no la consumiera. Sin embargo, algo mucho más extraordinario sucedió allí, amado, de lo que estaba viendo Moisés. Y es que precisamente Dios fue quien llamó a Moisés en medio de aquella zarza. Eso lo encontramos en el pasaje recién leído. Del mismo modo, nosotros, amado, tanto usted como yo podemos ser sorprendidos cada vez que el Señor aplique a nuestra vida algún pasaje bíblico que de hecho en más de algún momento hayamos leído. Quizás no era ese, amado, el que andábamos buscando. Le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. No era el pasaje que yo andaba buscando, pero en un momento el Señor puso que yo en cierta medida me detuviera en tal pasaje, de tal manera que mis ojos y mi sentido y mi corazón se centró en ese pasaje, y Dios, utilizando aquello, me habla, y de manera sorpresiva. Mi intención era otra. Mi intención era otra, el buscar un pasaje determinado, X. Sin embargo, Dios a veces a uno lo lleva a encontrarnos con sorpresas, porque Él quiere llevarnos y nos trae hacia Él para decirnos algo mediante su palabra. Eso es extraordinario, y sé que a más de alguien en algún momento le ha pasado. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces no es lo que nosotros buscábamos o buscamos en la Biblia, pero sabe, amado, quienes creemos en el Espíritu Santo, yo sé que usted cree, pero los que creemos en el Espíritu Santo, creemos también que Él, amado, la obra del Espíritu Santo nos permite abrir nuestros ojos para que veamos allí lo que Él, siendo Dios, deseaba que nosotros pudiésemos comprender. Primero mencioné la sorpresa que Moisés se encontró. Segundo, quiero hablar de algo personal, porque después de captar la atención con la zarza que estaba allí ardiendo, Dios le dijo a Moisés, amado, un mensaje, o le dio un mensaje personal. ¿Y qué es lo que le dijo? Allí está la palabra. Le dice, ven por tanto ahora, y le dice, te enviaré a Faraón para que saques a Egipto, le dice, a mi pueblo, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Eso usted lo va a encontrar allí en el versículo 10. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabe, amado, debemos leer la Biblia con tanta seguridad. Usted y yo debemos tener tanta confianza cuando leemos la Escritura, con plena seguridad, porque sin duda cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, la palabra o Dios mismo nos va a hablar de manera personal por medio de ella. Y de hecho, usted que está allí al otro lado, quiero decirle algo.
en esta noche, si bien es cierto, usted ve al pastor Orellana que está predicando en esta noche, pero, amado, quien le está hablando a usted es el Espíritu Santo mediante su palabra, y algo quiere hablarle a usted y le está diciendo desde ya hacia su corazón. Por lo tanto, el mensaje, cuando Dios nos quiere hablar, lo habla a nosotros de manera personal. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero agregar algo más. El mensaje no es tan solo personal, sino que quiero ir a un tercer punto, que cuando Dios nos quiere hablar, nos habla de manera personal, de manera específica. Porque si vemos el versículo 10 de este capítulo, las instrucciones que le dio Dios a Moisés no fueron generales, sino muy específicas. Y de hecho le encomendó una misión muy particular, que era precisamente la de sacar al pueblo de Egipto. Cuando Dios te habla, y cuando Dios me habla a mí por medio de su palabra, no tan solo Él lo hace de manera personal, sino que Dios también lo hace de manera específica. Yo no sé cómo te llamas. Veo aquí algunos nombres, veo al hermano Humberto, veo a la hermana Pamela, veo a la hermana, en esta noche, veo a mi pastora Elisa, veo a mi esposa y veo ahí a varios hermanos más. Pero quiero decirle que aunque estemos en esta noche varios conectados, cuando habemos aproximadamente entre 30 personas, y ahí hay que ver de que esos 30 se deben ser multiplicados a veces por 2 o por más. A veces hay un puro dispositivo, a veces nos colocan allí en un televisor, amado, para que puedan verlos de la casa. Y a veces hay más de uno. Pero veamos que si somos 30 o si somos 40 o 50, Dios, cuando nos habla a nosotros de manera específica. Por lo tanto, en esta noche, si Dios está hablando, le está hablando a usted. Yo no sé cómo se llama, pero Dios le está hablando a usted de manera específica. Si usted se llama María, a usted María, Dios le está hablando. Si usted se llama Pascual, a usted Dios le está hablando de manera específica. Alabado sea el nombre del Señor. Y en eso tenemos que detenernos, porque cuando Dios nos habla a través de una forma directa y específica, es porque tenemos que nosotros hacer un alto y poner, amado, la atención, porque Dios quiere instruirnos a nosotros algo y lo está haciendo de manera directa. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero mencionar otro punto que encontramos en este pasaje, que es aliento. El Señor, de hecho, alentó a Moisés al decirle: te enviaré a Faraón. Alguien puede decir: pero pastor, ¿qué aliento podría hallar ahí a Moisés si al final lo estaba mandando a los leones mismos? Y le dice: te enviaré a Faraón. Claro, si bien es cierto, ese era el plan de Dios y lo cumpliría, amado, pero Dios le prometió a Moisés su compañía. Dios le había dado a Moisés una instrucción específica y le había dicho: yo te voy a enviar, te enviaré, irás donde el faraón. Pero no dijo que lo mandaría solo, sino que una apremiante, si es que así podemos decirlo, o algo que nos bendice, el saber que cuando Dios comisiona algo a alguien, o cuando Dios le habla algo a alguien, es sin duda porque, en primer lugar, Dios lo hace, Dios lo ordena, pero Él también promete su presencia, promete su compañía, promete ayudarnos. ¿Le está pidiendo algo el Señor a usted? ¿Usted está luchando con algo en su vida? ¿Tiene usted alguna cosa que lo esté aquejando, que humanamente le es imposible a usted salir de aquello? Usted está lidiando y luchando usted con su propia carne y hay cosas que usted sabe que están mal y sin embargo humanamente o solo o sola usted no puede. Y el Señor le habla a usted por la palabra y le dice que vaya o que salga o que saque aquello. Quiero en esta noche recordarte que cuando Dios a nosotros nos da una instrucción, no lo hace para mandarnos y abandonarnos. Él lo hace, Él nos instruye, nos da una ordenanza o nos pide algo, pero Él también promete su presencia y promete su compañía a favor de nuestras vidas. Amado, la Biblia de hecho está llena de palabras de aliento para momentos de enfermedad,
de dificultad, de dolor, de sufrimiento. Por eso, amados, solo tenemos que escuchar, creer y confiar en el Señor. Si usted no aparta un tiempo día a día para oír la voz de Dios, amado, usted no estará equipado lo suficiente y no estará lo suficiente preparado para el día malo, para el día de la prueba, para el día de la dificultad, para el día del dolor, para el día de la tristeza. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Pero si usted, amado, día tras día aparta un tiempo, dedica tiempo para la palabra, para meditar en sus promesas, cuando usted esté pasando por el valle de la sombra de muerte, amado, usted va a poder pasarlo con tanta confianza, porque en el momento de la crisis, el propio Espíritu Santo que lo llevó a usted a leer la palabra, le recordará, le traerá a la memoria, a su corazón, a su mente, las palabras que usted leyó y lo confortarán. Aquellas palabras los animarán. Dígame, si alguien está pasando por algún momento de prueba, de dificultad, de tristeza, de dolor, por muy difícil que ésta sea, ¿cómo se siente, amado, un creyente, un cristiano, cuando abre la Biblia y Dios, de manera automática, le abriera, amado, los ojos y pudieran pegarse? Y, amado, no es casualidad. Yo no creo en las casualidades. Yo no creo que cuando uno abre la Biblia la abra por casualidad. Yo creo en un Dios de propósito. Menos en este libro santo, libro sagrado, la Biblia, que es la palabra de Dios. Amado, es tan extraordinario, porque muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado por dificultades, hemos pasado por apreturas, hemos pasado por dolor, hemos pasado por penas, por densa oscuridad. En una oportunidad, amado, me encontraba así yo. Me encontraba triste, me encontraba desanimado, me encontraba incluso, por donde miraba, veía solamente oscuridad. Y sabe, cuando hay oscuridad el ser humano tiende a perturbarse, cuando hay oscuridad el ser humano tiende, amado, tiende a errar, a equivocarse. Pero era tanto, amado, mi dolor y mi amargura que me arrodillé, me hinqué allí. Y yo no sé si a alguien le ha pasado, pero a mí me ha pasado más de alguna vez. En el cual donde no hay palabras que decir. Usted no tiene palabras para orar. O quizás no tenga fuerzas ni siquiera para abrir su boca y pronunciar palabras, porque es tanta su pena, es tanto su dolor, es tanta su amargura, es tanta su tristeza, que solo usted hace allí, se hinca y comienza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar en la presencia del Señor. Pero, amado, lo extraordinario de nuestro Dios, que Dios es capaz de descodificar, de poder entender, de leer aún a nuestras propias lágrimas, es que conoce nuestro corazón. Y recuerdo, amados, que después de llorar un buen rato en la presencia del Señor, no sé cuánto rato estuve, pero recuerdo, amado, haber sido llevado a abrir la Escritura, la palabra del Señor. Porque aún ni eso, amado, muchas veces uno no tiene ni siquiera fuerza ni ánimo para eso. Pero sabe, para mí fue alentador y gratificante el ser motivado a leer la palabra. Porque a veces uno hasta se turba y piensa, no, ni que Dios no te va a hablar si Dios no te escucha. Por eso yo me pongo muy en el lugar de alguien que venga a mí y me dice, pastor, ¿sabe qué? Me cuesta orar y pareciera que Dios no me escucha, que mis oraciones, sí, yo también me he sentido así. Que pareciera que uno ora y, amado, como que las oraciones, amado, no pasaran del techo y como que Dios no estuviera allí escuchándolo. Es el primer error que uno puede cometer. Y falta, y la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Por lo tanto, la primera falta, amado, es esa, el creer que Dios no está. De hecho, Dios lo dice en su palabra. El que se acerca a Dios, dice la Escritura, debe creer primero que Él existe. Eso es número uno. A la hora yo de venir a Cristo, primero a Dios en oración,
Yo debo creer que Él existe, que Él es real, que Él no es un cuento, no es una invención, no está en una historieta, amado, no es que Él haya muerto, Él es real, está vivo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y saben qué, amado? Dice que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él es premio, es galardonador de los que le buscan. O sea, por el hecho de buscar a Dios, Él viene, en mi respuesta. Y amado, cuando nosotros estamos débiles, cuando no, amado, nos dejamos en el tiempo de no tener la comunión con Dios, claro, vamos a ser presa fácil del enemigo. Él va a turbar, va a enviar sus dardos para que ataquen nuestra mente, el corazón, y nos hagan tener ese tipo de pensamiento. Y de hecho, Él nos va a incitar a pecar, amado, contra Dios al dudar de que Él es real. Recuerdo, amado, que fui llevado yo, amado, después de esa oración, de haber llorado por un buen momento, fui llevado en el Señor. Abrí la Biblia, pedirle una palabra. Y nunca se me va a olvidar, y siempre lo cito cuando oramos, porque abro la Biblia y aparece el Salmo 50. Y allí en uno de sus versículos, no recuerdo en estos instantes, creo que es 50:11, algo así. Pero dice, invócame. Dice, invócame en el día de la angustia, aleluya, te libraré, dice, y tú me honrarás. ¿Para quién no es gratificante aquello? Para aquel que está en dolor, en pena. ¿Qué cree usted cómo se sintió mi alma, mi vida, mi espíritu, cuando la palabra de Dios me ministró, cuando el propio Espíritu Santo, luego después de un quebranto, de un silencio, amado, viene y me ministra? Así hace el Señor. Así, y utiliza muchas maneras, pero Dios quiere hablar contigo. Y la palabra, la Escritura, está llena de pasajes que nos alientan, que nos exhortan. Josué capítulo 1, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas. Bendito sea el nombre del Señor. Generalmente se da mucho en las iglesias que hay gente que tiene la bendición, amado, de saber harto de la Escritura. Y a veces avergüenzan a aquellos que quizás saben menos y repiten ciertas frases que uno ha aprendido en el mundo evangélico, especialmente pentecostal, cuando utiliza ciertas frases que no aparecen en la Escritura, que no están en la Biblia, pero que uno las repite. Como por ejemplo, a veces uno dice, así dice la Biblia, que en la obediencia está la ganancia. No está en la Biblia, si es verdad, no está en la Biblia. Pero uno sabe, amado, que si no está escrito literal, lo que sí, allí hay un principio. En toda obediencia hacia Dios, allí es aplicable el principio. Porque por causa usted de obedecer, todo aquel que obedezca va a ganar. Como alguien dijo una vez, avergonzando a un hermano, le dijo, cuando el hermano, con sus humildes palabras, porque hay hermanos que con un sano corazón, a veces se equivocan, y a veces utilizan frases. Y en una ocasión alguien dijo, en una oportunidad, que el Señor él había sentido como la voz del Señor repetir las palabras de la Biblia cuando decía, ayúdate que yo te ayudaré. Nos faltaron aquellos que saben un poco más, y entre ellos se miraban como diciendo, mire lo que está diciendo este. Claro, es verdad. Esa palabra o esa frase que dice, ayúdate que yo te ayudaré, no aparece en la Biblia. Pero Josué, capítulo 1, versículo 8, no lo dice así textual como lo dijo el hermano, pero si usted lee ese texto bíblico, usted extrae allí, amado, el sentido de esa frase que dijo el varón. Porque dice Josué 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, no tan solo, amado, para Moisés, no tan solo la instrucción de la palabra, el Señor lo alienta, pero ahora también algo serio debemos reconocer, que leer la Biblia es un asunto, amado, serio. Apartar tiempo para la Escritura es algo serio. El Señor, amado, de hecho desea que le demos toda la atención y que comprendamos lo que Él nos quiere decir. Si cooperamos, usted y yo, en ese proceso, podemos estar, tanto usted como yo, muy convencidos de que Él va a guiar nuestra vida.
Yo no sé si de los que están ahí, cuánto anhelan con todo su corazón de que Dios pueda dirigir su vida. Yo lo deseo, yo anhelo que Dios dirija mi vida. Pero si no dedicamos tiempo a oír la voz de Dios por medio de su palabra, ¿cómo el Señor va a poder conducir nuestra vida? Otra cosa más que quiero agregar. Que tengamos presente que es un mandato. Porque después de escuchar la orden de Dios, la primera reacción que tuvo Moisés fue negarse. Y de hecho dijo: ¿quién soy yo, dice, para que vaya Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? Eso lo dice en el versículo 11. Entonces, lo primero que hizo ante la ordenanza o el mandato que el Señor le estaba dando, Moisés quiso retractarse, quiso negarse y no obedecer. Solo podía, de hecho, ver los obstáculos que enfrentaría al ser él obediente. Sin embargo, nuestro Padre y buen Dios celestial espera que tanto usted como yo, nosotros podamos obedecerle, aunque muchas veces nos sintamos ineficientes, como que a veces no somos capaces. Aunque tú te menosprecies muchas veces, si Dios te ha llamado, es porque Dios ve algo en ti. Tú no tienes que preocuparte si tú tienes que hacer un esfuerzo adicional, porque si Dios te llama, Él mismo te va a capacitar. Cuando nosotros oímos la voz de Dios, generalmente lo primero que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, es cuestionar el llamado de Dios. Es decir, ¿yo voy a predicar? Pero es que yo soy aquí, yo no tengo palabra, yo soy nuevo, dirá otro. ¿Me van a escuchar a mí, de verdad, los hermanos, los más antiguos? ¿Qué van a decir? No, amado. Si Dios a usted lo ha llamado para sus santos caminos, tenga usted presente que Él mismo es quien nos capacita. Usted puede ir y pagar un instituto bíblico. Usted puede leerse todos los libros de hermenéutica, todos los libros de exégesis. Usted, amado, puede hacer todos los cursos para la exhortación y predicación y la trazación correcta de la palabra del Señor. Pero hay algo que los libros jamás se lo podrán dar al hombre, que es la gracia de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y cuando hay un corazón que le obedece y que está dispuesto, Dios lo usará. Y yo he visto, amado, he sido sorprendido gratamente cómo Dios, amado, levanta a aquellos que se humillan. Es que es bíblica esa palabra. O sea, eso es bíblico, amado. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo levanta. El hombre y la mujer que es dependiente de Él y no depende de sus propias capacidades. El que depende de sus propias capacidades y se siente tan confiado de sí mismo, tarde o temprano va a fracasar. Pero el hombre y la mujer que obedece a Dios, por algo Dios te llamó. Oiga, Él no se equivocó un día al haberte llamado. Hay gente que me está viendo en esta noche y que nació en un hogar cristiano. Por lo tanto, está acostumbrado a ese ambiente. Quiero decirle a usted también que debería darle las gracias, honrar a Dios, porque Él lo ha preservado y no lo ha preservado porque sí. Usted no nació porque sí en un hogar cristiano. Dios es tan extraordinario que tiene un plan, un propósito divino y quiere llevarlo a cabo contigo. No te menosprecies, no cuestiones lo que Dios quiere hacer a través de ti, solo obedece. Él te va a ayudar, Él te va a capacitar, Él te va a direccionar, Él va a poner su gracia sobre ti, Él va a poner autoridad sobre tu vida. Que es lo que tenemos que hacer, tanto tú como yo, es obedecer. Obedecer cuando Él hable, obedecer cuando Él habla por su palabra, porque esa es la manera que Dios utiliza. Amado, en nuestro ambiente pentecostal, aunque hay ciertas corrientes doctrinales que no creen en el don de profecías. Yo creo en el don de profecía, y lo he dicho hasta el cansancio y lo he repetido mucho en este tiempo. Mientras esté el Espíritu Santo de Dios operando en la vida de los creyentes, yo no puedo, como un ser mortal y limitado, coartar o querer reducir la labor propia del Espíritu Santo. Y es más, estoy cierto y seguro que el Espíritu Santo de Dios, que es Dios también, tiene aún muchos más métodos y formas que lo que nuestra mente puede llegar a pensar. Por lo tanto, Él ministra como Él quiere. Él usa como Él quiere. A veces nos cuestionamos ciertas cosas. Hay movimientos que no creen en el don de profecía. Yo
quiero decirle que yo creo en que hay hombres de Dios que Dios levanta y mujeres de Dios también que Dios levanta para entregar una palabra, amado, de parte de Él. Pero no nos confundamos. La mayor profeta es la Biblia, la palabra del Señor. Y Dios, cuando tú andes en búsqueda de que Dios te hable, asegúrate de abrir tu Biblia. No andes en búsqueda detrás de profetas para que te hablen y te entreguen un mensaje como mucha gente hace. Hay gente que dice, voy a ir a tal lugar porque quiero que Dios me hable, pero no hable ni siquiera la Biblia. O sea, quiere las cosas fáciles. Quiere las cosas que Dios levante, llena una vigilia, en tal lugar levanta un hombre. Bueno, ¿y acaso no te habla por su palabra? No, es que quiero algo específico. Sabe que Dios lo hace en su infinita gracia y misericordia. Pero mire, yo no sé usted, yo no quiero que Dios me hable eventualmente. Yo no quiero que Dios me hable hoy día y después pase un mes, un año o una vigilia, un culto tanto para ir nuevamente a escuchar la voz de Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero que Dios a mí me hable cada día. Yo quiero cada día escuchar la voz de Dios. Yo quiero cada día escuchar su instrucción. Yo quiero cada día saber qué es lo que quiere Él que yo haga. Porque yo estoy dispuesto. Yo quiero que Él cada día pueda también decirme a mí lo que Roberto Orellana está haciendo mal. Lo que Roberto Orellana tiene que arrancar de su vida. Yo quiero que Dios me lo diga. Pero si nunca abro su palabra, si nunca dedico un tiempo en el día para escuchar la voz de Dios, para ver lo que Dios me quiere ministrar por medio de ella. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted de verdad está dispuesto? Si yo le pregunto, ¿cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Todos me dirían a unísono, ¡amén! Pero ahora yo cambio la pregunta, ¿cuántos de los que quieren oír la voz de Dios estamos dispuestos a obedecer la palabra del Señor? ¿Sabía usted que la Biblia, la palabra del Señor, nos enseña, nos exhorta en el Evangelio y nos dice que el hombre prudente, que Dios hace una comparación entre el hombre insensato y el hombre sensato, el hombre prudente, el hombre sabio o el hombre insensato? Dos tipos de hombres. Y dice que el hombre prudente, dice, es aquel que oye la palabra, amado. El que, amado, edifica su casa sobre la roca. Y que vienen los ríos, viene el mar, vienen los vientos a golpear, amado, esa casa que fue construida en la roca, que sí es símbolo de Cristo, el mejor fundamento, firme, sólido, donde nada se mueve. Y dice que cuando vienen los vientos, el mar, las olas a golpear, por el hecho de estar en la roca que es Cristo, amado, no pueden derribar esa casa. ¿Y sabe quiénes son ellos? Porque lo explica la Escritura. Dice, es aquel que oye la palabra y la obedece, la pone en práctica. Pero luego dice que también había un hombre insensato, aquel que edificó su casa y la edificó sobre la arena. Por eso cuando vino el viento, que representan dificultades o problemas, o las olas del mar, que representan dificultades y problemas que tenemos en el caminar del Evangelio y que son parte de la vida cristiana, todas las dificultades, por el hecho de que este hombre construya, y cuando hablo de hombre hablo de mujer, construyamos la casa sobre la arena, cuando eso ocurra, venga el viento y el mar y las olas a golpearnos, tal casa se va a derribar. ¿Y pastor, quién es ese? El que, por ejemplo, usted le pregunte y le dice, ¿cuántos quieren oír la voz de Dios? ¡Amén! Y el pastor le dice ahora, ¿y cuántos quieren y tienen un corazón obediente? Tienen la disposición para obedecer su palabra. Ahí se va el gozo. Porque ahí el Señor nos demanda. Ahí el Señor nos pide. Ahí el Señor nos exige. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted qué es? ¿Hombre prudente? ¿Hombre insensato? ¿Mujer prudente? ¿Mujer insensata? Por lo tanto, si usted quiere que Dios le hable, cada día usted tiene que tener un corazón dispuesto para decir, heme aquí, heme aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Amado, otra cosa que tiene la voz de Dios y que encontramos aquí en la palabra, en la porción que leímos, es que la voz de Dios es inaludible. A pesar de las excusas de Moisés,
El Señor no cambió, amado, los planes, ni tampoco Él cambió de parecer. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo mismo se aplica para nosotros. Aunque busquemos todas las excusas habidas y por haber para no hacer lo que Dios desea que hagamos, sus mandamientos, sus mandatos son ineludibles. Van a estar allí. La Biblia dice, el cielo pasará, la tierra pasará, pero mis palabras, aleluya, no pasan, amado, y no van a pasar de moda. Por más, amado, que usted tenga excusa y diga, es que mire, es que esta palabra para estos tiempos no me van a escuchar, es que, no, amado, es inaludible. Toda la escritura, desde el Génesis con el en que comienza y con el Apocalipsis donde termina con el amén. Toda la escritura, amado, toda la palabra es inaludible y no cambia, es inalterable. Alabado sea el nombre del Señor. No hay excusas. Otra cosa que quiero agregar, también que la voz de Dios provoca terror. Sí. También cuando Dios habla, provoca terror. Como Moisés había huido, de hecho, a Egipto como fugitivo. La idea, amado, de retornar con esa difícil misión debe haberlo a él llenado de miedo. ¿Quién diría, por ejemplo, que... ¿Quién, amado, diría lo que había enviado? ¿Qué iba a decir él? ¿De quién lo había enviado? Y nótese que a pesar del pavor y del miedo, porque Moisés recordó también su pasado y su limitancia, cuando él dijo, ¿y cómo voy a ir? ¿Cómo me voy a presentar? ¿Cómo me van a creer? Y el Señor le dice, versículo 14, dice, allí, pero el Señor dice, le reveló su nombre, porque le dijo, yo soy el que soy. Aleluya. Él es el soberano, el Dios del universo, quien lo controla todo. ¿Sabe, amado? A veces la idea de obedecer a Dios puede llenarnos de mucho miedo, de mucho temor, de mucho espanto. Pero tenemos que tener la misma seguridad que tuvo Moisés cuando reconocemos que el gran yo soy, el eterno, el inmutable, el todopoderoso, el que lo controla todo, el dueño de nuestra vida, el que nos sostiene, el que nos sustenta, el que nos sana, el que nos provee, el que nada ni nadie se iguala al gran yo soy, amado, es quien lo controla todo y estará siempre a nuestro lado, a nuestro favor. No sé cuántos pueden gozarse en esta noche y decir amén. Por eso, a veces la idea de obedecer a Dios puede llenarnos de miedo, de espanto, de temor. Pero, amado, no te olvides que quien te está llamando, quien te ha llamado, es el que te va a respaldar, el que va a estar contigo en las buenas y en las malas y te va a usar. Otra cosa más, vemos promesa, aleluya. Dios también le dio una promesa a Moisés al decirle, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal, le dice, que yo soy el que te envío. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios, dice, aleluya, sobre este monte, versículo 12. Amado y amada, usted que está ahí al otro lado, quiero decirle que Dios promete su ayuda. Dios promete estar contigo. Dios promete su presencia. Dios promete su poder. Dios promete que Él te va a proveer. A todos. ¿A quiénes, pastor? ¿A quiénes Dios le va a proveer? ¿Con quiénes, pastor, va a estar el Señor? ¿Con quiénes, a quiénes, pastor, el Señor le va a dar su presencia, su poder y su ayuda? A los que le obedezcan. A los que le obedezcamos podemos sentirnos confiados y seguros. Por eso, si hay alguien que está en desobediencia, como dice el libro de Santiago, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, si hay alguien en desobediencia, vuélvase al Señor en esta noche. Porque su vida será, amado, atacada por incertidumbres, por temores. Y usted, amado, puede ser, amado, que usted en algún momento de la vida se vea, amado, como lo hace el pavo real. El pavo real, amado, mire,
representa a muchos creyentes que a veces se sienten muy seguros de sí mismos. No importa que estén torcidos, no importa que el corazón esté lejos, no importa, amado, que estén desviados del Señor, no importa que estén obedeciendo, pero se sienten confiados, muchos se sienten seguros y tienen la misma reacción y comportamiento, amado, que el pavo real. El pavo real, amado, en un momento determinado, él, ¿qué es lo que hace? Levanta todo su plumaje esplendoroso, bello, maravilloso, amado, fuera de serie, y se puede pasear mostrándose muy atractivo, muy bonito, muy llamativo. Pero en algún momento eso majestuoso lo hace, amado, caerse así de golpe cuando él baja su mirada y se ve las patas sucias, las patas horribles y feas que tiene. Así pasa con muchos creyentes. Cuando, amado, Dios nos revienta el globo. Por eso aquel, amado, que vive apegado al Señor, con un corazón dispuesto a obedecerle, el que vive en humildad, tiene que sentir confianza que Dios lo va a guardar, Dios lo va a cuidar, Dios lo va a proveer, Dios va a estar con él. El otro día un hermano me escribía ahí por interno, por Messenger, acerca de estas profecías. Yo de hecho algunas las compartí en el grupo de WhatsApp de nuestra iglesia y me preguntaba qué opinión tenía yo al respecto, porque allí hay una que dice que había que ungir que había que ungir con aceite en la parte de la nuca, amado. Yo allí podía tratar de explicar lo que por misericordia del Señor puedo entender. Amado, que a veces uno no entiende, no sabe descodificar el mensaje de Dios, lo que Él quiere decirnos. Y a veces, amado, quienes el Señor le entrega un sueño, una revelación, a veces no son fidelignos en lo que el Señor les entrega, o no lo saben interpretar porque a veces llegan y lo cuentan, no piden discernimiento. Y me preguntaba, pastor, ¿tiene que ser así? ¿Tiene que ser así de que yo le aplique aceite o basta tan solo con que lo cubra en la sangre de Cristo? Yo le decía que bastaba tan solo con la fe, bastaba tan solo con creer. Y si usted está en obediencia, si usted está alineado a Cristo, si usted, amado, está en sintonía con el Señor, si usted ama al Señor, si usted hace el esfuerzo por vivir en santidad, si usted hace, amado, pone de su parte para obedecer a su Señor, para amar a su Señor, para servir a su Señor, yo os pregunto en esta noche, ¿lo dejará acaso mi Dios abandonado? ¿Lo dejará mi Dios acaso a expensas, a la deriva, sin cuidado, sin protección? ¿Qué es lo que nos dice el Salmo 91 en sus primeros versículos? El que habita, el que vive bajo la sombra del Todopoderoso morará. Dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, dice, morará, vivirá, dice otra versión. Vivirá seguro, vivirá bajo la sombra, bajo el cuidado, bajo la protección del Omnipotente, del Todopoderoso. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Qué significa estar bajo las alas del Señor? ¿Qué significa estar bajo la protección de Dios? Estar bajo su voluntad. Estar viviendo y haciendo su voluntad. No es fácil, cuesta, porque esta carne, amado, miserable, quiere vivir a su manera, quiere hacer las cosas a su manera. Esta carne lo que menos quiere es vivir en el Espíritu. Pero Pablo le instruye a los hermanos y les dice, no os satisfagáis la carne, los deseos de la carne, porque se oponen entre sí, la carne con el Espíritu, nada tienen que ver. Ayúdenos el Señor para poder ser victorioso y que el Espíritu, amado, el Espíritu pueda, amado, gobernar nuestras vidas. Y le agregaba yo, le decía que si bien es cierto el asunto de estas gotitas, amado, de aceite detrás de la nuca, no lo encontramos en la Biblia. Pero también encontramos que en la Escritura aparece de cubrirse en la sangre de Cristo. Eso no aparece en la Escritura. Esos son enseñanzas que hemos muchas veces nosotros, los del movimiento pentecostal, hemos aplicado, y puede ser que tomemos algunos pasajes de la Escritura, como por ejemplo cuando los israelitas recibieron la orden de tomar, de sacar la sangre, extraer la sangre, matar un cordero, extraer la sangre y la sangre manchar los dinteles, y pasó por alto, por encima el ángel de la muerte y no tocó las moradas. Alguien podría decir, allí hay un principio, de allí podemos extraerlo. Pero literal, allí no aparece. Es cierto, no aparece en la Escritura. Por lo tanto, cuando alguien dice cubrirnos en la sangre de Cristo, quiero pensar que lo dice con una buena intención.
Y yo creo que muchos lo hacen así, de una buena intencionalidad de su corazón. Lo hacen porque tienen su fe puesta en Cristo, tienen su fe puesta en el Señor. Ahora, cuando nos vemos en esas formas extrañas, amado, vemos también, por ejemplo, en la Escritura que el Señor tuvo que untar sus dedos con barro a la hora de querer sanar a un muchacho que estaba ciego. Yo pregunto si Él tenía todo el poder, porque tan solo lo dijo la palabra y lo sanó, le dio la vista. Los misterios del Señor, dejando aquello para nosotros quebrarnos la cabeza, como hoy hacernos ese tipo de conjetura. Dios hace como Él quiere. Lo que sí sé, y no quiero que usted se extravíe de lo que quiero tratar de dejar en su corazón en esta noche. Dios, amado, estará con todo aquel y es fiel y muestra su gloria y respaldará y cuidará a todo aquel que esté alineado a Él. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está alineado a Cristo? ¿Cómo está tu vida, la mía? ¿Estamos alineados al Señor? Si es así, si usted está procurando vivir en obediencia, amado, gócese, porque las promesas son suyas. Cantábamos delante al principio unos coritos y decía: las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y sé que las promesas del Señor mías son. Por eso, todo hogar cristiano en donde Cristo sea el centro de cada familia, en donde cada familia, cada padre, cada madre y cada hijo procuran y procuramos de hacer bien las cosas, podemos tener confianza que Dios está allí. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo a lo que alguien pueda decirnos, ni un mensaje, ni una palabra que alguien pudiera entregar. Amado, podemos sentirnos confiados y seguros de que Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a sus pactos. Bendito sea el nombre del Señor. Amado, estoy terminando. La certeza. Podemos tener certeza a la hora de oír la voz de Dios. En la Biblia encontramos instrucción en cuanto a lo que debemos hacer. Aprendemos más acerca de quién es Dios cuando usted lee la palabra, cuando usted escucha su voz. Por ejemplo, en esta noche no me cabe la menor duda que algo el Señor te está enseñando, algo Dios te está hablando, algo nuevo quizás estás aprendiendo. No soy yo, es Dios. Es el Señor que utiliza esta plataforma y esta instancia valiosa para ministrarte y enseñarte por medio de su palabra. Amado, y aunque a veces nos sintamos desamparados en nuestras circunstancias, solo debemos depender de la verdad y no de los sentimientos. El Señor nunca a nosotros nos va a dejar. Dios nunca te va a dejar a ti. Dios nunca me va a desamparar a mí. Deuteronomio 31:6, anótelo y léalo después. Dios, amado, le dijo a Moisés: Mas yo dice, sé que el rey de Egipto no dejará ir sino por mano fuerte. Pero dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con toda mi maravilla, le dice, que haré en él. Y entonces dice, os dejará ir. Amado, por eso cuando Dios te hable, nunca pongas en duda, porque si Dios habla, amado, Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra. Por eso quiero instarte, quiero animarte, que dediques tiempo a leer la palabra, a leer la Escritura cada día. Aunque no lo entiendas, me puedas decir en esta noche: Pastor Orellana, ¿sabe qué? ¿Sabe? Muchas veces vengo a la Escritura y a veces no la entiendo. Sigue, amado, sigue leyendo y ora al Señor con un corazón quebrantado y dígale: Señor, quiero aprender de ti, quiero aprender de tu palabra, quiero crecer en mi fe, quiero enamorarme de ti, quiero que trates con mi vida, quiero escuchar tu voz. Señor, mira, pero no entiendo tu palabra, no la comprendo. Amado, si usted lo hace, el Señor abrirá su entendimiento. Usted comenzará a entender cosas que no entendía. Se lo dice este predicador. Amado, tengo 41 años, amado, cumplido. Y durante estos 40 y algo de años, amado, siempre Dios tiene algo nuevo que enseñarme. Y me va a faltar vida y sé que aunque Cristo venga, habré quedado al debe en cuanto a conocerle a Él, a conocer lo que Él quería decirme y hablarme a mi vida. Y lo mismo te va a pasar a ti. Pero haz el intento, esfuérzate por conocer a Dios. En esta noche hay gente que me está viendo, hay hermanos y hermanas al cual Dios ha dotado de una capacidad extraordinaria que no todos tienen. Pero allí tienen el talento y el don enterrado.
Allí están despreciando lo que Dios ha hecho al dotarlos de esa capacidad de conocer de la Escritura. Yo os hago un llamado en esta noche y te hago responsable a usted, al cual Dios le ha dado inteligencia, le ha dado la habilidad de comprender la palabra. A usted le hago un llamado en esta noche, a que no desaproveche lo que Dios ha puesto en usted, esa habilidad que el Señor le permite, o eso glorioso y lindo cuando usted lee y, amado, viene la revelación de la palabra y usted allí extrae la enseñanza y puede compartir con otros. Otros son maestros, Dios los dota con esa capacidad. Gloria a Dios por eso. Si tú eres de eso, estás al debe con Dios, tienes una responsabilidad delante de Dios, una responsabilidad que más temprano que tarde Dios te ha de pedir cuentas. ¿Cuál es el requisito? Cuando el Señor comenzó, amado, su conversación con Moisés, en la zarza ardiente le dijo: no te acerques, no te acerques. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa, tierra consagrada, tierra apartada. Eso lo vemos en el versículo 5. Y Moisés tuvo que reconocer la santidad de Dios. Y nosotros tenemos que hacer también lo mismo, recordar y honrar y tener más que claro de que Dios es santo. Y Él dice: el que se acerca a mí debe saber que yo soy santo, santo, santo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Moisés tuvo que reconocerlo y nosotros también. Quizás lo que el Señor quisiera de nosotros le parezca insensato a otro, pero sabe, al dar un paso a la vez, aprendemos, amados, a ser obedientes. Quitarse los zapatos es fácil, pero regresar, amado, a Egipto es más difícil. Aleluya. ¿Me entendió? Quitarse los zapatos puede ser un acto fácil, pero regresar a Egipto es más, amado, más difícil. Bendito sea el nombre del Señor. Su palabra es clara. No anda a medias tintas, es clara. Le decía también a este hermano que me pregunta por interno y que le explique. Y yo allí traté de explicarle. En una oportunidad escuché una palabra profética, entre comillas, de alguien que se levantó en medio de la congregación porque el pueblo estaba como medio apesumbrado, había incertidumbre, por ahí habían levantado algunas personas con un sueño, con revelaciones, por lo tanto había miedo, habían temores, y en un culto X se levanta una persona, amado. Una persona a entregar una palabra. Y la palabra que entrega dice: a todos los que obedezcan a mi consejo, decía el instrumento, yo los protegeré, yo los guardaré. Y ahí toda la gente decía: amén, amén, gloria a Dios. Y algunos lloraban ahí. Y esta es la instrucción que yo les mando hoy a que hagan. Y podréis estar seguros, tranquilos, y nada les pasará. Así dice el Señor, porque utilizan hasta el nombre. Así dice el Señor. En esta noche, cuando lleguen a sus casas, tomen un limón, pártanlo por la mitad y saquen 7 gotitas y la echan en un vaso, decía. Y en el vaso lo van a poner en la noche, en el sereno. Y allí lo tendrán por 7 noches o por 3 noches, no recuerdo, amado. Pero tenían que tenerlo al sereno. Y después del periodo, cuando eso se cumpliera, tenían que tomarse la agüita y allí vendría la protección de Dios. ¿Qué cree usted? La gente, amado, es capaz, amado, cuando no existe el discernimiento. Cuando no existe, amado, el conocimiento de la palabra. Cualquiera se puede levantar en medio de una congregación para entregar palabras que confunden, que desvían. Toda profecía y toda palabra que alguien tenga que entregar tiene que ser pasado por el sedazo de la Escritura, por el sedazo de la palabra. Ninguna palabra profética tiene que ir en contra de la Escritura. Amado, a veces hay gente en las iglesias, los instrumentos que se levantan y quieren traer fetichismo, quieren traer prácticas del mundo, como lo hacen los agoreros, como lo hacen los hechiceros, los encantadores, los brujos, los adivinos, y quieren también traer y meter de su inmundicia. Y por eso tuercen al pueblo, lo confunden, lo desvían. Ayúdenos el Señor. Pero quiero decirle que la palabra de Dios, cuando Dios habla de manera clara,
y quiere que le dé un consejo. Usted no quiere equivocarse, ¿cierto? Usted no quiere que alguien le diga a usted y lo desvíe. Por eso se hace necesario que usted ame el escuchar a Dios, que ame el escuchar la voz de Dios. Usted es necesario que dedique tiempo a la lectura de la palabra. ¿Sabe? Dios no generaliza. Dios no anda con puntos medios. Dios no habla cosas así que uno no puede entender. Dios habla claro. Yo no sé si en esta noche usted puede corroborar eso, de que Dios habla claro. Yo no sé si en esta noche usted está entendiendo el mensaje. Si lo está entendiendo es porque el Señor le está hablando a usted sin velo, sino que de manera clara. Y sabe que Dios también habla clara y específicamente. Él le dijo a Moisés que Él lo enviaba a Egipto para rescatar a su pueblo, versículo 10. Circunstancia a menudo el Señor usa circunstancias para que aprendamos a confiar en Él. La meta, a través de cuando escuchamos la voz de Dios, la meta para Dios es evidente, liberar al pueblo de Dios. Y sabe, el Señor nunca nos llamará a hacer algo sin que tenga Él la razón, sin que haya un propósito, sin que haya una meta. Si nos revela, amado, Él nos va a revelar lo que es. Por eso debemos confiar y confiar a sus promesas, a su palabra. Amado, termino diciendo lo siguiente. Que su palabra también, cuando oímos su voz, no tan solo, amado, es sorpresa. No tan solo es algo, nos habla de manera personal, no tan solo es específica, no tan solo nos alienta, no tan solo es una palabra seria, no tan solo nos mandata, no tan solo cuando oímos su voz es inadulible, no podemos escapar a ella, no tan solo es muchas veces pudiera provocar terror, miedo, susto, sino que también tiene promesas. La palabra de Dios, o cuando Él nos habla es certera, no se equivoca, tiene requisitos, nos exige santidad. Su voz también, amado, nos habla con claridad. Nos habla en medio de las circunstancias, nos habla de los propósitos que tiene las cosas que vivimos. Cuando oímos su voz también Él nos menciona la meta, el objetivo, hacia dónde tiene que llegar esa palabra, cuál es la meta en nuestra vida. También, amado, es algo inolvidable. Moisés había huido a Egipto para salvar su vida. Para regresar con valentía tuvo que recordar que el Señor era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El gran yo soy, quien dijo: este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Y la palabra de Dios, cuando Él habla, cuando escuchamos su voz, Él nos reconforta. ¿Qué significa eso, pastor? Para reconfortar de hecho más a Moisés, el Señor le prometió que el pueblo no se iría con las manos vacías. Le daría gracia ante los ojos de los egipcios, para que de hecho le dieran todo lo que ellos necesitaban. Y lo hicieron así. Porque cuando el faraón les dijo que salieran, que se fueran luego del exterminio de los primogénitos, los mismos egipcios comenzaron a despojarse con tal de que los israelitas se fueran. Y lo empezaron, amado, a deshacerse de su riqueza. Por eso dice también el Salmo, menciona y habla que ellos salieron con plata y con oro. Alabado sea el nombre del Señor. En la conversación que tuvo con Moisés, Dios le prometió su presencia, sabiduría, provisión, poder. ¿Y quiere que le diga algo? En esta noche, Dios no ha cambiado. Y podemos contar con todo eso cada vez que usted y yo obedezcamos a su voz. ¿Usted quiere oír la voz de Dios? ¿Usted tiene un corazón dispuesto para escuchar a Dios? Y no tan solo para escucharlo. ¿Usted tiene un corazón dispuesto para obedecer a su palabra? Si es así, quiero decirle que las promesas del Señor en todas las esferas están allí para usted. Al menos su cuidado, su protección, amado, su provisión, su dirección y quizás cuantas otras cosas más estarán a su favor y al mío. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darle muchas gracias en esta noche porque me permite hablar de su palabra. Gracias porque nos hace muy bien en esta noche, cuando ya termina el día, escuchar su voz. Y sé que en esta noche nos ha hablado a todos. Señor, perdónanos porque a veces le damos prioridad a otras voces.
voces que nos edifican, voces que nos perturban, voces que nos preocupan, voces que nos desalientan. Pero en esta noche entendemos que hay solo una voz que siempre nos va a hacer bien, que es su voz. Señor, cuando venimos con un corazón dispuesto a oír, a escucharle, queremos oír tu voz, pero más que oír tu voz, tener una disposición para obedecer a tu palabra, porque al hacerlo así podemos sentirnos confiados y seguros que el gran yo soy está con nosotros y estará todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo te lo agradecemos. Amén y amén.